a Planeta 2013, estamos en Conciencia con Verónica y es un gusto estar siempre, cada semana, mi amor, coincidiendo, y a veces no cada semana aquí, porque con muchos de ustedes llegamos a coincidir en otros espacios, en eventos. De repente la vida nos pone en caminos justamente en donde hay una convergencia para poder compartirnos. Y bueno, le mando saludos a Jorge Luis, muchos besos, y vamos a comenzar este programa hablándote de ti. Muchos de ustedes saben que me dedico a la parte de la reprogramación, la alquimia y toda la transformación a nivel subconsciente, que es un camino realmente de sanación, de mejora. Entre esta búsqueda continua de muchas personas y muy agradecida con quienes siempre me recomiendan, confían y me envían personas también para compartir estas técnicas, pues descubro que tenemos muchos caminos andados a través del dolor. Es decir, que frecuentemente estamos relacionándonos a partir de los sucesos que hemos vivido desde infancia, en adolescencia, que tiene que ver desde circunstancias con madre, papá, temas económicos, temas de abandonos, temas de no reconocimiento. Y a veces vemos historias más dramáticas que otras. Pero quiero ir aparte del origen hoy, mi amor, porque definitivamente el camino siempre, pues del dolor, de la pérdida, del abandono, son caminos que van aumentando su frecuencia de vibración, ¿no? Van aumentando su dolor, el desamor en el que estamos, pero de ahí, mi amor, vamos realmente sintiéndonos cada vez más terrible. Hasta que llega un momento, y yo te puedo decir, en donde la única manera en la que podemos comenzar a descargar y a deshacernos de ese dolor es cuando comenzamos a volcar de la piel hacia adentro, en esa reconexión y en esa sabiduría divina, maravillosa, del nombre como tú le quieras llamar. Con muchas de las personas con quien comparto les digo que yo precisamente vengo de ese camino. Vengo de un camino de mucha búsqueda, de mucho dolor, en donde finalmente he encontrado miles de técnicas, pero las técnicas no funcionan. No funcionan si no hay una reconexión en la parte divina, amorosa, en la parte realmente en donde podemos reconectarnos. Y hoy te quiero platicar precisamente de parte del origen. ¿Por qué? Porque en este mundo, que es una de las tantas realidades de tu expresión maravillosa y divina, aquí precisamente tenemos un principal ingrediente que nos hace crear expectativas, que nos hace crear respuestas no encontradas, que nos hace llevar a nuestra mente consciente a un tema de evaluación y por consiguiente a un tema de juicio. Aprendemos desde infancia, desde que somos muy, muy pequeñitos, que a veces hacemos las cosas bien y a veces las hacemos mal. ¿Quién comienza a ponernos esa línea en donde comenzamos frecuentemente a enjuiciarnos? Mamá, papá. Es decir, comenzamos realmente en el origen. En el origen ese es donde estamos precisamente creando esta diferencia entre algo bueno, algo malo, entre algo de luz, entre algo oscuro. Esto particularmente tiene que ver con nuestra conciencia y con nuestra realidad mental en este plano y en este sistema. Y hoy lo que quisiera compartirte es con qué frecuencia te estás enjuiciando tú, con qué frecuencia te estás sintiendo culpable porque no hiciste, porque se esperaba más de ti, porque probablemente el otro estaba esperando que hicieras algo. ¿Y cómo estás generando tanto dolor a partir de ser tu propio juez, a partir de sentirte contigo mismo equivocado, a partir de ni siquiera voltearnos a ver con una mirada cálida de amor o en agradecimiento? Y si el juicio hacia los demás es una parte que estamos constantemente escuchándonos y además en donde nos estamos relacionando, esta es una reprogramación infinitamente profunda y poderosa, pero que además en nada nos favorece, porque entonces estamos constantemente hacia arriba, hablando hacia algo positivo, hacia abajo, hablando hacia algo negativo, pero la realidad es que entonces de ahí comienzan otros temas en donde estamos hablando de superioridad, de competitividad, y esto no genera realmente un conjunto de armonía, ni de amor, ni de aceptación.
realmente ahí lo que nos lleva es a un aspecto más de separación. Entonces, observo que en muchas ocasiones el comenzar en una práctica para dejarnos de enjuiciar no es tan sencillo. Y se los comparto porque personalmente no fue algo que de un día para otro comenzara a practicar. Tiene que ver con un elemento principal que es el de vernos en unidad, el de saberte que no eres solo, el de saberte que no eres separado, el de saberte que eres un conjunto, que nos hacemos creer separados en este plano para podernos percibir en esta maravillosa experiencia, pero que definitivamente, mi amor, estamos conectados con el todo. Entonces, cuando tú comienzas a verte en el otro y cuando tú comienzas a sentirte en el otro, te empiezas a dar cuenta que enjuiciarte en él es realmente hablar mal de ti. No porque te veas mal tú, sino porque realmente estás hablando de una expresión de vida, porque estás hablando de una expresión divina, porque estás hablando de ti mismo, porque solamente lo que hay dentro de ti es que vas a alcanzar a observar y a ver afuera. ¿Hasta ahí me vas siguiendo? ¿Con qué frecuencia te escuchas enjuiciándote? O ni siquiera nos damos cuenta. Cuando no nos damos cuenta es peor, porque ni siquiera estamos dándonos cuenta que nuestras creencias nos llevan a estar hablando siempre mal del otro. O a veces bien, pero el que quiera decir que estemos hablando bien, a veces es a través del elogio, pero también eso implica que es porque estamos haciendo las separaciones de lo que no nos agrada o lo que no nos gusta. Entonces, a partir de ahora, yo lo que te invito es comenzar a reflexionar en el juicio. Hay algunos temas muy profundos en donde esta parte, pues, del juicio, del tabú, de las creencias, y sobre todo de las creencias moralistas, religiosas, lo cual es completamente respetable. Yo te diría, ¿te hacen sentir mejor o te hacen sentir peor? Porque ahí es precisamente el foco prioritario. Si te hacen sentir peor, entonces hay una parte, principalmente en esta línea, que no te está favoreciendo. Recuerda que parte del objetivo de la vida es estar mejor, es sentirnos mejor, es expandirnos, es abrir esta parte de la grandeza. Y eso está ligado con dos elementos que te comparto: aceptación y libertad de juicio. ¿Cuáles son tus opiniones respecto a la sexualidad? ¿Por qué? Porque es un tema milenariamente enjuiciado, condenado, mucho más todavía en la mujer, en el género femenino, porque ha sido una manera de represión para no siquiera permitirnos vernos. Y precisamente comencé con la parte del juicio porque es muy probable que en el tema de la sexualidad tengas infinidad de creencias limitantes, que ni siquiera te permitan vivirla, que ni siquiera te permiten expresarla, que ni siquiera te permiten disfrutarla. O como hombre, que siempre estés viviendo en el miedo y en el temor de lo que sucede en la sexualidad, de tu pareja, de tus hijas o de la población. ¿Y qué quiere decir? Que estamos emitiendo precisamente un juicio terrible, que estamos delimitando. ¿Por qué? Por lo que he escuchado, por lo que me han dicho, por lo que vibra adentro. Y te toco este tema porque el sábado pasado, 12 de agosto, estuvimos en la presentación con Marisa Yergo, una maravillosa escritora veracruzana, poetisa, en la que hizo su presentación del cuarto libro, Anarchy y las diosas de la sexualidad. Una obra extraordinariamente libre, abierta, cálida, libre de juicio precisamente, una obra evolutiva en donde podemos comenzar a descubrir, sin estas creencias tan arraigadas a los temores y a los miedos, una sociedad, una comunidad en la época de los esenios, en donde hay un reconocimiento, un empoderamiento y además toda una educación y una iniciación para sacerdotisas y sacerdotes, para utilizar una de las energías más poderosas y maravillosas que existen en este plano, porque en este plano se generan a través del cuerpo humano, que es precisamente toda la energía sexual. Entonces es una obra en donde habla desde la parte de la sexualidad, el deseo, el erotismo, el orgasmo, el placer, pero habla también de toda la vinculación emocional, de los lazos, del enamoramiento, de los celos. Y finalmente también para relacionarlo con un tema mágico que te invito a que descubras, a que investigues, que es el tema de la sexualidad tántrica. Es un mensaje realmente de reflexión. No me creas nada de lo que te digo, sino investiga, ten curiosidad,
No te creas que la vida es tan definida como la crees, no te creas que tienes la única verdad, porque todos en esencia, desde nuestra formación, desde nuestras experiencias, tenemos chispas de verdades, pero tenemos una cantidad de creencias completamente equivocadas, comenzando por mí. Han ido transformando muchas, sí, y hoy te digo que ni siquiera sé que tenga ninguna verdad más que el sentimiento de permanecer y de sentirme en este plano. Y ahí es a donde te quisiera llevar, a que comiences a vivir la vida no sabiendo, no queriendo tener la razón, no queriendo saber cuál es la última anotación científica que sale. Confía en ti, confía más en lo que no ves, confía en lo que sientes, confía en tu intuición, confía en la grandeza maravillosa que hay, que nos conecta, porque ahí en verdad es en donde sucede la vida. Respira, concéntrate en donde estás, oliendo, percibiendo sabores, sintiendo el tacto, recibiendo las miradas, porque ahí sucede la vida. Y muchas veces estamos queriendo vivir la vida a través del saber, a través de la razón, y se nos van los años. Y cuando llega precisamente el momento de partir, es cuando te das cuenta que en realidad lo que querías era comenzar a vivir. Te agradezco muchísimo por estos minutos. Vamos a continuar con el programa. Tenemos más tarde una invitada maravillosa que nos viene a platicar de programas sociales, la diputada Aida Arrigue, que nos va a estar acompañando. Y bueno, acompáñame para los siguientes segmentos. Te mando un abrazo grande.